está usted viendo bien Ana Lilia Pérez, Mares de Cocaína. Este es el programa. Ahí lo ve usted, si no se queda, le va a gustar. Bienvenido y bienvenida. Comenzamos. Yo soy una periodista de investigación. Hago un trabajo de campo arduo. Lo hice para mis anteriores libros, para Camisas Azules, Manos Negras y para El Cártel Negro. En Mares de Cocaína quise escrutar estas rutas náuticas del narcotráfico. ¿Y qué tenía que hacer? Tuve que infiltrarme como periodista en los puertos más importantes del mundo. Obtuve información de fuentes documentales, de fuentes vivas, de muy alto nivel, de gobiernos, de los gobiernos que se supone tienen los más estrictos controles de seguridad en sus puertos. Y ellos han dicho que ahora mismo no existe en el mundo un solo puerto blindado para las mafias. Mares de Cocaína es un libro que incluye tramas que dejan a cualquier lector boquiabierto. Imaginen ustedes la manera en la que una bien organizada red de tráfico de drogas logra colocar un gran cargamento de cocaína en el barco de una de las empresas petroleras más importantes del mundo. Si quieren ustedes conocer cuál era esa gran empresa petrolera, la manera en la que se han infiltrado los traficantes en esta organización y quién fue ese desafortunado traficante descubierto por el descuido de su zapato blanco, los invito a leer Mares de Cocaína. Pues ahí tenía usted precisamente a Ana Lilia Pérez presentando su libro, Mares de Cocaína. Ana Lilia tiene otras dos publicaciones, Camisas Azules, Manos Negras y El Cártel Negro, que además de eso, pues este tipo de publicaciones obligó a la periodista, debido a amenazas que recibió, un acoso fuerte y permanente, se vio obligada a irse exiliada a Alemania. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera del país? Poco más de 2 años, Ernesto. 2 años. Sí, y esto lo mencionamos porque no es un asunto menor de pronto en el país, en México, a cómo están las condiciones, de pronto nos pasan este tipo de cosas de largo, y que no es un asunto menor que un periodista tenga que irse a otro país por lo que publica. Y yo no sé a dónde te vas a tener que ir, Ana Lilia, porque Mares de Cocaína, que si me hacen favor otra vez de ponerlo en pantalla, Mares de Cocaína, pues es un libro verdaderamente, es un trabajo de investigación periodística muy riguroso, sorprende mucho y sorprende también la narrativa y las historias que hay dentro de él. ¿Cómo nace, Ana Lilia, la idea de Mares de Cocaína? ¿Dónde nace? ¿Cuándo nace cuándo se empieza a gestar este libro? Este libro, Ernesto, Mares de Cocaína, que recientemente comenzó a circular en México, es un libro que nace como proyecto a la par que yo realizaba mis investigaciones periodísticas para mis anteriores libros. El libro El Cártel Negro, que es un libro que documentó
la infiltración del crimen organizado en la industria petrolera mexicana, la principal industria para nuestro país, para México, y que a nivel internacional es uno de los pilares también de la economía. Y documenté en él cómo los cárteles de la droga estaban comercializando petróleo a nivel internacional, vendiéndole a grandes compañías del sector, y cómo los cárteles mexicanos han logrado crear una industria paralela que hoy está inmersa en la economía del petróleo. Le venden a países como Estados Unidos y a grandes compañías identificadas plenamente en el libro. Para este trabajo hice varios viajes a la sonda de Campeche, que es el corazón de la industria petrolera mexicana, y ahí en algunos de esos viajes me percaté que en las plataformas petroleras los trabajadores consumen también droga. Cocaína básicamente es lo que circula ahí. Y bueno, puede no llamar tanto la atención el hecho de que los trabajadores aislados, como están los plataformeros o los trabajadores de los barcos, puedan consumir algún estimulante. A mí lo que me sorprendió fue el pensar cómo la droga les llegaba hasta ahí. ¿Y por qué? Porque las plataformas petroleras, la zona de Campeche es una zona que oficialmente está blindada. ¿Por quiénes? Por organismos como el CISEN, que es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, por organismos como la Armada de México, aparte de todas las corporaciones policíacas federales y estatales, las capitanías de puerto. Es decir, la sonda de Campeche es una, digámoslo así, una gran fortaleza marítima. Para que tú puedas ingresar a la sonda de Campeche, primero requieres de muchas autorizaciones de muchos tipos, y después, cuando ya físicamente estás a punto de ingresar, prácticamente eres escaneado de pies a cabeza. Entonces yo me preguntaba cómo es posible que los traficantes, los dealers, los que trapichean la droga en esa zona hayan logrado por lo menos birlar a las autoridades. Y después empiezas a plantearte qué tipo de complicidades hay en esas regiones para que la droga circule. Tuve acercamientos con algunos capitanes de la Armada que me explicaron un poco de la mecánica del tráfico marítimo de droga. ¿Eso aquí en México? En México, y es decir, ellos me hablaban de cómo los traficantes, la cocaína sigue siendo la droga de mayor consumo a nivel internacional. ¿Aquí estamos hablando ya de cómo se está gestando Mares de Cocaína o es mientras estás trabajando en el libro del Cártel Negro? Cuando yo trabajaba estas investigaciones para el Cártel Negro, comienzo a tener este panorama del tráfico de droga a gran escala. ¿Y las entrevistas sobre el tema con los con los capitanes de la Armada y también con capitanes de la Marina Mercante, que ellos referían cómo los traficantes comienzan a reclutarlos en los barcos. Mira, aquí debemos... ¿A reclutarlos? Por ejemplo, ¿te refieres a quiénes? ¿A los trabajadores? A los trabajadores. ¿O a la Marina? No, sí. A estibadores, a marinos, a todo tipo de gente que trabaja en el ámbito marítimo. El ámbito marítimo, a pesar de que geográficamente ocupa la mayor parte de las dimensiones del planeta, es un ámbito que ha estado fuera de la vigilancia de los gobiernos. Muy grave para México, al ser México un país prácticamente marítimo. En México tenemos muchos puertos de altura por todas nuestras fronteras y sin embargo estos puertos, estas vías náuticas han estado descuidadas. Sí, y permíteme que te interrumpa en esta parte, que es una de las partes que yo rescato mucho de tu libro, que es como la dimensión del papel que tienen los puertos y las terminales marítimas en la República Mexicana, o sea, en México como país, en materia de exportación, de traslado. O sea, tu libro muestra una dimensión que tal vez para la gente no podíamos percatarnos o dimensionar a qué niveles, pero es brutal. Es brutal porque prácticamente el eje del comercio internacional es vía marítima.
Entre el 70 y algo por ciento de las mercancías a nivel internacional se mueven vía marítima. Entonces uno esperaría que habría estrictos controles de seguridad en los puertos, aunado a que a partir de los atentados del 11 de septiembre del año 2000, el gobierno de Estados Unidos presionó para que la Organización Marítima Internacional reforzara los controles en los puertos de todo el planeta. El hecho para entrar a un puerto, por ejemplo, el puerto tiene su propia dinámica, el transporte marítimo tiene su propia dinámica, y sin embargo, a pesar de todos esos controles, lo que ha ocurrido en los últimos años, digámoslo, ubiquémoslo desde el año 2004, más o menos es cuando detona el incremento del tráfico de drogas vía marítima. Esto ha ido a la parte del desarrollo mismo del comercio internacional. ¿A qué me refiero? El comercio internacional vía marítima ha tenido un boom en todo el mundo a partir del uso de los contenedores. Pero de todos los contenedores que circulan día y noche por los 4 puntos cardinales, aproximadamente solo el 2% de esos contenedores es revisado. Lo que ha ocurrido es que los cárteles han visto en los barcos y en esos contenedores la vía más efectiva para trasladar sus drogas a cualquier punto del planeta. Pero aquí estamos hablando, Ana Lilia, y lo mencionas en tu libro y también incluso en el spot. Llegamos al extremo en que en los propios barcos petroleros se traslada cocaína. Sí. En grandes cantidades. En grandes cantidades, y eso, aunque ha sido un problema que ahora mismo tiene en jaque a la industria petrolera en diversas partes del mundo. Ocurre en México y ocurre también en los países petroleros de Sudamérica. Cito el caso de Venezuela. Cuando un barco viaja a cargar hidrocarburos a Venezuela, para esperar entrar a puerto, regularmente el barco fondea en algunas zonas como el río, el Orinoco. En esta zona del Orinoco, cuando el barco está fondeado, los traficantes aprovechan que el barco está esperando entrar a puerto para cargarle la droga. O sea, antes de entrar a puerto. Antes de entrar a puerto. No para salir a puerto. Puede ser antes o después. Se ha empleado esta mecánica, pero ¿a qué me refiero? Imagínate que el barco está fondeando y con una mecánica perfectamente coordinada, los traficantes llegan con sus buzos especializados, con su equipo especializado, equipo submarino muchas veces, a incrustarle la droga. A veces va dentro del barco, a veces va por debajo del barco. Hay droga, hay cargamentos de cocaína que han viajado cruzando el Atlántico desde la región de América hasta la zona de Europa, con la cocaína por debajo de los barcos. Esto ha obligado, por ejemplo, a que en algunas regiones se hagan inspecciones submarinas de esos barcos. Las autoridades que yo consulté en este libro, que por primera vez hablan muchos agentes de inteligencia de la modalidad del tráfico marítimo. ¿Agentes de inteligencia de qué lugares? De distintos gobiernos. ¿De México? ¿Y de qué otros países? De Estados Unidos. Okay. Y cito el caso del gobierno británico porque ahora mismo el gobierno británico tiene un nivel, llamémoslo así, de liderazgo en el combate al tráfico marítimo de drogas, porque ellos han diseñado estrategias para buscar atajar los cargamentos de drogas que vienen desde Sudamérica, que van de Sudamérica para Europa vía África o vía el Atlántico de manera directa. En Europa hay algunas agencias que trabajan de manera a veces infiltrada, diseñando estas estrategias para atajar esos cargamentos. Por primera vez esos agentes de inteligencia hablan del trabajo que desarrollan y lo hacen para este libro, pero el nivel de gravedad de las mismas declaraciones que ellos hacen al señalar que ahora mismo, como yo he dicho cuando presento el libro, no hay puerto en el mundo que esté blindado para las mafias.
Y ellos además coinciden lo mismo en Portugal que en Gran Bretaña. Ellos también lo dicen. Ellos dicen esto y no solo eso, ellos reconocen que los cárteles, lo que nosotros llamamos los cárteles, que en Gran Bretaña le llaman organizaciones criminales o en España le llaman clanes, ellos dicen que la mafia siempre va un paso adelante de las autoridades y en el ámbito marítimo es donde las organizaciones criminales se han hecho más sofisticadas y tienen una mejor organización. Organización que les lleva incluso a que grupos antagónicos, por ejemplo el cártel de los Zetas y el cártel del Golfo, trafican de manera coordinada en barcos. ¿Por qué lo hacen así? ¿Acaso ya no son enemigos? ¿Acaso ya no se están matando? En México se están matando, pero vía marítima embarcan su cocaína de manera coordinada, de manera asociada, porque les resulta mucho más barato que enviar cada uno sus propios cargamentos. Y esto lo hacen asociados con organizaciones criminales de Italia, con mafias también antagónicas de Italia, por ejemplo la de Calabria con la Cosa Nostra. Y yo en el libro desentraño esas redes, por ejemplo... Hasta Don Vito Corleone sale en tu libro. Sí, porque además he viajado a la región de Italia en los principales puertos y en la región de Sicilia, que a nivel internacional es ubicada como la cuna de la mafia. Y en este viaje a Sicilia, donde documento la evolución, la mutación que tuvo la Cosa Nostra, que además es la organización mafiosa más antigua, con este ejemplo vemos cómo las mafias se van, digámoslo así, sofisticando para operar de manera más efectiva, sobre todo en el lavado de dinero. Ok, bueno, vamos a hacer una primera pausa. Mire, estamos entrando aquí en un tejido que se echó Ana Lilia, que ni ella sabe la cuenta de cuántos países recorrió para hacer este trabajo de investigación, pero que tiene que ver con América, con Europa, con Asia, y ahorita vamos a entrar un poco al tema de América y vamos a pasar al tema de Europa, porque hay un vínculo muy estrecho y a todos nos tiene una cantidad de implicaciones que usted ni se imagina. No se vaya, estamos de regreso en un instante, continuamos. Hace algunos años yo viví un tiempo en Venezuela y ahí conocí en el lago de Maracaibo a un pintor de altísimo talento que se llamaba Vargas. Era carpintero, analfabeto o casi analfabeto, mal sabía escribir su nombre con la S al revés, y era un artista prodigioso. Algunas galerías de Caracas iban a verlo a su pueblo de Cabimas y le compraban por monedas cuadros que después se revendían a precios mucho más altos y que ahora se han cotizado mucho más desde que Vargas murió. Esos cuadros eran cuadros de colores que humillaban al arco iris. Las flores, las plantas, los pájaros eran muchísimo más grandes que la gente. Por lo tanto, el público, sobre todo el público extranjero, celebraba la obra de Vargas como un canto a la vida tropical, como un himno a la naturaleza americana. Y la verdad de la milanesa era que Vargas había nacido, había crecido, había vivido y pintaba en el pueblo donde murió, que era el pueblo que más petróleo ha dado a la civilización occidental y que el petróleo aniquiló. Allí no había ni una sola plantita verde, era todo gris o negro. Hasta las aguas del lago eran turbias y los peces habían muerto hacía mucho. El arco iris, cuando salía en blanco y negro, blanco y preto. Y los urubús volaban de costas y los buitres volaban de espaldas. Y entonces, en ese lugar fétido, espantoso, este hombre creó esa pintura
prodigiosamente bella, colorida, loca. Y yo siempre decía, discutiendo con mis amigos en Venezuela, que Vargas era un pintor realista, porque uno no solo es realista cuando pinta la realidad que conoce y padece, sino que también es realista cuando pinta la realidad que necesita, porque en la barriga de este mundo hay otro mundo posible. Muchas gracias por continuar con nosotros. Está usted en Perspectivas, en Rompeviento, televisión por internet, y estamos charlando con Ana Lilia Pérez, la autora del libro Mares de Cocaína, periodista e investigadora. Ana Lilia, en el caso de Europa, y después quiero que brinquemos a México, si me haces favor. España, ¿qué representa en términos de tráfico de cocaína, de narcotráfico? En lo que toca a Europa, hay países que juegan papeles estratégicos. Uno es España, otro es Alemania, que tal vez mucha gente se pueda sorprender de eso. Otro es Portugal. Ahorita nos habías comentado de Italia. Si pudieras brevemente tratar de referirnos, y que viene acá en tu libro, ¿qué papel juega España, Portugal y Alemania? Bueno, primero, España es identificada actualmente como la bodega de las drogas en Europa. Pero además, España ha sido un país que estuvo en la atención de las mafias para el tráfico de cocaína desde los años 70. Fue en España con traficantes gallegos, donde algunos narcotraficantes colombianos, cuando los colombianos tenían el liderazgo en toda la estructura de la cocaína, un liderazgo que actualmente tienen los cárteles mexicanos y que hablaremos más a detalle de esto, pero fue en España donde hicieron estas primeras relaciones, primero por el idioma, también por el intercambio cultural entre ambas regiones. Los traficantes se hablaban en el mismo idioma. Ahora ya no es un problema el idioma, ahora ya se trafica, bueno, con los rusos hay asociaciones que también podemos detallar bastante interesantes, pero España además era la vía directa para trasladar la droga desde México, desde puertos mexicanos y de Sudamérica hacia España vía el Atlántico, en una ruta directa. Así ha sido tradicionalmente, y en la actualidad sigue siendo el país que es el principal objetivo para destino de los cargamentos. Los traficantes van variando de acuerdo a si hay operativos o no en la región, pero España sigue siendo identificada como la bodega de drogas en Europa. ¿Qué cárteles identificas mexicanos que operan ahí? Hay dos cárteles que son, digámoslo así, preponderantes en el tráfico de cocaína a nivel internacional, que es el cártel de Sinaloa y el cártel de los Zetas, que además, esta es investigación de campo, pero además informes oficiales de organismos que hacen diagnósticos sobre el tráfico de drogas a nivel internacional, identifican a estas mismas organizaciones criminales y sobre todo tiene que ver por el nivel de sofisticación en el lavado de dinero y en el nivel de negocios que hacen los traficantes. En el caso de Portugal, es un país importantísimo para este tema, por una razón. Bueno, primero es vecino de España, algunos dicen que es prácticamente la misma región, pero al encontrarse de frente al Atlántico, como la puerta principal del Atlántico, también se convirtió en un país que es hoy base de un área de inteligencia que agrupa varios gobiernos europeos
que se creó ahí un centro desde donde se hacen estrategias para detener el flujo marítimo de narcotraficantes. Desde ahí se coordinan operativos que influyen hasta nuestros propios mares. Y bueno, ahí hay en el libro se incluye una entrevista muy interesante con el director de este centro. Es un portugués que es uno de esos personajes que por primera vez hablan del tráfico marítimo de drogas. Y mira, si no hay una relación tan directa de lo que pasa hoy en México, cuando yo entrevisto a este hombre, que es uno de los principales expertos europeos en el tema de narcóticos y por eso fue nombrado director de este centro, que es un área que opera básicamente con trabajo de inteligencia, y él me refería que después de él lleva décadas trabajando con este tema de los narcóticos, y me decía que después de conocer tantas mafias y organizaciones criminales, la historia que le parece más increíble es la de los Zetas mexicanos. Y él detalla muy bien por qué esta historia le parece inconcebible por ejemplo, de ser. Él dice que era impensable que en un país, dentro de las Fuerzas Armadas, surgiera un grupo criminal con un nivel sí de violencia, pero también de coordinación y después de sofisticación hacia el lavado de dinero como operan hoy los Zetas mexicanos. Sí, y él se refiere más que nada a que los Zetas surgen de los GAFES, ¿no? Sí, así es. De la Secretaría de la Defensa Nacional. Así es. Los grupos automóviles de fuerzas especiales. Hay que recordar que el grupo GAFE fue un grupo de élite que se creó dentro del ejército mexicano en el gobierno de Ernesto Zedillo, y que fue un grupo que se creó con fines básicamente de contrainsurgencia dedicado al EZLN. Al EZLN y al EPR en Oaxaca. Por eso los GAFES tenían este entrenamiento tan sofisticado y que los llevaron, algunos eran enviados al centro Caibil en Guatemala. Y que bueno, el mismo Estado crea un grupo que es identificado como uno de los más efectivos en términos de las Fuerzas Armadas, y al poco tiempo este grupo que el Estado financió, que el Estado entrenó, que recibió el nivel algunos Zetas fueron entrenados también en Estados Unidos, en las escuelas de las fuerzas de élite, y este grupo se convierte no solo en un cártel de la droga, sino en una de las organizaciones criminales más poderosas a nivel internacional. Resultaría impensable que mientras el gobierno mexicano dice que cae el líder del cártel de los Zetas y hay algunos muertos, algunos incluso extraditados a Estados Unidos, y los encuentras hoy operando en puertos de Gran Bretaña, por ejemplo. O sea, estamos aquí, por ejemplo, hablando de los Zetas, que de pronto la gente, particularmente la gente de Veracruz y Tamaulipas, saben que ahí están, pero de pronto han quedado como ocultos, incluso mediáticamente casi no se habla de los Zetas últimamente, ¿no? Pero estás hablando que los Zetas tienen ya actualmente un poder y una influencia muy fuerte en Europa y en Asia, ¿o hasta dónde alcanza esto? Sí, comienza a identificarse esta presencia. Y hay declaraciones de algunos funcionarios como del gobierno británico que hace declaraciones muy interesantes en el sentido de la preocupación que tienen al detectar la presencia de cárteles mexicanos o de organizaciones criminales mexicanas operando en Europa. Esto ha encendido las alertas en Europa, pero están en un nivel operativo, pero también, y esto lo insisto mucho, están en un nivel de influencia económica con el lavado de dinero. O sea, cuando hablas están en un nivel operativo, ¿te estás refiriendo a los Zetas allá o a los gobiernos europeos en esta alerta? A que las organizaciones criminales como los Zetas usan estos mismos puertos por donde se mueve el comercio internacional en estos países para traficar su droga. Es decir,
y este es uno de los puntos básicos del libro, que se deje de ver al crimen organizado como el dealer de la esquina o como el traficante de pistola o los Chapos Guzmán o los Mayo Zambada. El crimen organizado opera a un nivel corporativo, a un nivel empresarial. Por eso es que los cárteles mexicanos se han convertido en las organizaciones criminales más poderosas y con más dinero en todo el planeta. Digamos, podríamos decir, y de pronto me quedaba pensando eso cuando leía tu libro, que digamos que los cárteles de las drogas se montaron en el neoliberalismo y lo están operando hasta mejor. Sí, ese es un planteamiento muy acertado de tu parte, porque si lees este libro, entonces encuentras cómo los cárteles globalizaron el negocio. Para ellos no hay fronteras, no hay barreras de ningún tipo. Han globalizado la corrupción incluso en países que tienen hoy los niveles, oficialmente los niveles más bajos de corrupción. Los cárteles han sido visionarios de los negocios. Y casi vamos a mandar a la siguiente pausa, pero antes de eso, Alemania, porque además qué irónico que tú te vas de refugiada por las amenazas, por tus publicaciones, te vas a Alemania y resulta que a Alemania también llegan el crimen organizado y hay puertos muy importantes ahí y representa también juega Alemania, los puertos de Alemania, Hamburgo, por ejemplo, juegan un papel importante también para Europa en lo que toca al trasiego de drogas, de cocaína y no sé qué otros negocios. Así es, estos puertos tienen un intercambio comercial muy importante, por ejemplo, con los puertos chinos. Si tú ves todo el sistema portuario a nivel internacional, puedes hacer también un esquema de por qué son importantes ciertos puertos para el crimen organizado. Yo pude entrevistar a funcionarios aduanales de Alemania, que además ellos tienen un grupo de élite que llega a revisar barcos, pero también han sufrido ya los primeros casos de funcionarios de las aduanas y de puertos implicados con criminales en dejarlos pasar droga por esos puertos. Es un tema que ha causado escándalo y que es cuando se encuentran esos casos todavía ocupan las 8 columnas de los periódicos, porque son casos no tan recurrentes como en México, pero comienzan a aparecer. Esto nos habla del nivel corruptor del crimen organizado, pero además Alemania, una parte de Alemania ha sido influenciada también por el lavado de dinero de las mafias italianas, porque era importante para mí viajar a Italia y documentar todo cómo opera la Cosa Nostra o la mafia de Calabria. Primero porque son socios de los cárteles mexicanos en el tráfico de drogas, pero además porque son modelos de organizaciones criminales que nos hacen pensar en el futuro de las mafias mexicanas. ¿A qué me refiero? A que las organizaciones criminales, como ya lo ha hecho el cártel de Sinaloa, han buscado tener un perfil más bajo en cuanto a nivel de violencia, pero han tenido un nivel de sofisticación más desarrollado en cuanto a negocios, a su expansión de negocios. Los traficantes o la gente que forma parte del cártel de Sinaloa no son solo los empistolados que vemos por la televisión. Sí, ¿no? Son empresarios, son importadores, son exportadores, son navieros, son marinos. Hay gente de todos niveles implicada y en el ámbito marítimo es donde es más evidente eso. En el ámbito marítimo encuentras empresarios, gente adinerada que usa sus yates o sus barcos de recreo o sus veleros para traficar cocaína, mientras veranean en las zonas más exclusivas de Francia, por ejemplo, o en el Mediterráneo, trafican droga. Hay un caso escandalosísimo de agentes de la FIFA, de la Federación Internacional de Fútbol, que utilizaban también su cargo para viajar a Sudamérica a comprar y vender jugadores para equipos europeos, pero también para traficar droga. Es una barbaridad, es todo un escándalo.
Vamos a hacer otra pausa y vamos a regresar aquí con Ana Lilia Pérez. Le dije que le iba a gustar. No se vaya, estamos de retro en un instante. Continúa esa torpeza gubernamental sin un liderazgo, porque si tú comparas a un presidente como Peña Nieto, y acá no voy a ser ideológico, te voy a dar ejemplos de todos los ángulos, con un presidente como el presidente Santos de Colombia, o el presidente Mujica de Uruguay, acá ya no tienes centro derecha, centro izquierda, el presidente Peña Nieto da una imagen lastimosa. Da una imagen de ser un títere de empresarios puesto ahí, al cual se le están pasando las notas para que hable como un títere, cuando le hacían preguntas los familiares de desaparecidos, porque no sabe contestar ni siquiera las preguntas. El presidente Peña Nieto es un símbolo de la impotencia del Estado, no es un símbolo de ningún tipo de poder ejecutivo. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Perspectivas aquí en Rompeviento, televisión por internet. Y esa mujer es Ana Lilia Pérez, autora de este maravilloso libro que usted tiene que comprar, Mares de Cocaína. Ana Lilia, hay un mapa que tú presentas en el libro, al final del libro, Rutas Náuticas del Narcotráfico. Me parece que es un mapa que es un acierto que lo hayan metido, porque permite, a lo mejor nos puede ayudar para que tú le puedas explicar a la gente. Por ejemplo, está la famosa autopista 10 y el eje articulador que hay de los puertos y de los puenteos, de las rutas que manejan el narcotráfico en el mundo. Le voy a pedir ahí en pantalla, si nos hacen favor de pasar el mapa, de ponerlo en full screen. Y si puedes explicarnos, Ana Lilia, el mapa las rutas que están manejando la famosa autopista 10. Adelante, por favor. Sí, mira, en el argot de las organizaciones criminales y también ya es un término que usan las organizaciones que combaten el tráfico de drogas vía marítima, se define lo que llaman la autopista 10. ¿Qué es la autopista 10? ¿Es un camino de asfalto como los que conocemos? No. La autopista 10 ¿Lo está usted viendo ahí la línea? Es la vía marítima que está a 10 grados del Ecuador, en la franja del Ecuador, y que es la vía marítima, la principal vía marítima que usan los traficantes para trasladar droga desde los países productores, que son los países de América del Sur, hasta cualquier punto del planeta. ¿Por qué usan esta vía? Primero, porque es una vía marítima que en el ámbito náutico les permite trasladarse hacia cualquier parte, hacia cualquier región marítima. Pero además, porque hemos hablado de España como la bodega del narcotráfico y durante muchos años
fue una vía directa para trasladar la droga por el Atlántico para toda la región de la zona europea. Ahora... Regresamos ya, Santi, gracias. Ahora, el usar esta autopista 10 les permite a los traficantes abarcar un mercado más amplio. ¿De qué estamos hablando? De la zona euroasiático-africana. Porque gracias al uso de esta ruta que comenzó a emplearse a partir del año 2004, los traficantes han tenido influencia en lugares, en países africanos, donde se está abasteciendo de cocaína a países que hasta hace unos años ni siquiera sabían lo que era la droga y que ahora son identificados como narcoestados. Son países que son plataforma y son bodega para los cárteles, incluidos los cárteles mexicanos, para sus embarcaciones, para guardar la droga, para transferencia de armas, para los químicos que emplean en la industria de las drogas, y les permite también llegar hasta países tan remotos como Australia o la región de Nueva Zelanda. ¿Me regresas otra vez el mapa, Santi, por favor? Gracias. ¿Por qué es importante para los cárteles tener influencia en estos países tan remotos? Que decimos, bueno, Australia, pues pensamos en los canguros, pensamos en zonas remotas que están muy lejos. Pues para los narcotraficantes mexicanos no, para ellos el mundo es más pequeño que para la mayoría de nosotros. Y en este mapa usted puede ver los países productores de cocaína, principales países de destino, países de tránsito, la ruta africana de la cocaína. En fin, es un mapa que vale mucho la pena y en verdad qué bueno que lo incluyeron en el libro. Ahora, regresando a... Casi se nos acabó el tiempo y quiero regresar un poquito, Ana Lilia, a México. A ver, en México tenemos, en lo que toca al Golfo de México, 58 puertos y terminales portuarias. Y en el Pacífico tenemos 56 puertos y terminales portuarias. Por ahí tenemos un mapa también que te voy a pedir, Santi, si me haces favor de ponerlo en pantalla, de precisamente estos puertos, un mapa de la República Mexicana, ese mismo, el Sistema Portuario Nacional. Y bueno, y ahí refiere precisamente los puertos y las terminales portuarias que hay en el país. Me quedo pensando en, ahorita que decías, los Zetas y el cártel de Sinaloa. Podríamos decir, ahí tenemos por ahí también el mapa de los cárteles, Santi, el control de los Zetas en el Golfo de México. Prácticamente, digamos que los puertos del Golfo de México son controlados por los Zetas y en el Pacífico por el cártel de Sinaloa. ¡Qué terrible! Es terrible y además el poder corruptor y de expansión de los cárteles los ha llevado a ocupar también puertos de Centro y de Sudamérica. Desde puertos ecuatorianos, venezolanos, en Brasil. El libro documenta numerosos casos, todos casos reales, de transferencias de droga que se hacen de puerto en puerto o cómo los cárteles envían el pago por algún cargamento de droga en contenedores, es decir, el dinero viaja en contenedores repletos de efectivo. Esto se opera sin que la gente se percate de lo que está ocurriendo en los puertos. ¿Cuál es una de las grandes conclusiones de este libro? Primero, que los cárteles mexicanos, las organizaciones criminales mexicanas, operan con un nivel muy efectivo a nivel global por la infiltración que tienen de puertos de cualquier punto del mundo. Y en algunos casos hay puertos que tienen influencia del narcotráfico tal que son identificados como narcopuertos. Tenemos el caso del puerto de Calabria, en Italia, que
que es un puerto que se llama Gioia Tauro y en el argot ya se le conoce en el argot mafioso como Coca Tauro, y que además son los cárteles de los Zetas los que están traficando allá. Yo describo cómo desde el mar Tirreno, que es uno de los mares italianos, yo reflexiono que estoy muy lejos de México, que es mi casa, pero entre ese lugar remoto de Italia y el río Bravo o los puertos del Golfo que tú mencionas, los cárteles mexicanos han logrado tender puentes que los lleva a hacer negocios a por cualquier mar, por cualquier punto, por cualquier ciudad. Sí, y hablando de eso, yo me permito citar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que hace una descripción de la situación actual del sistema portuario nacional, porque eso me lleva a otra pregunta. Dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por los puertos se transporta poco más de 1/3 del total de la carga del país y la mayor parte del volumen de las exportaciones, incluyendo petróleo y derivados, a la vez que operan como plataformas de importantes industrias como la química, petroquímica, energía eléctrica, metalúrgica, minería, cemento, pesca, turismo. Bueno, es una barbaridad. Los cárteles no solo están controlando, y eso también lo abordas en tu libro, pero te lo pregunto para ver si también lo puedes incluso ampliar más. Los cárteles no solo están controlando el tráfico, no solamente llevan a cabo el tráfico de cocaína y otros enervantes vía puertos marítimos, sino además, no sé si están a qué nivel están alcanzando a controlar como este tipo de negocios, de ventas, de transportación como petroquímica, como minería, cemento. Hemos visto ya recientemente, entre este año y el pasado, lo que ha sido el puerto Lázaro Cárdenas con los templarios, ahí que destapó también otra cloaca. ¿Qué información tú tienes sobre eso? Los puertos mexicanos no solo le sirven a los cárteles para traficar droga o para recibir armamento o para enviar pagos en efectivo. Algunos cárteles, hay que recordar que los cárteles mexicanos son las organizaciones criminales que más han diversificado sus rubros de negocios. Los cárteles mexicanos están vendiendo hoy petróleo, están vendiendo hoy refinados derivados de hidrocarburos, están vendiendo hoy minerales a otros países. ¿Y cómo los exportan? Los exportan vía portuaria. ¿Qué hacen? El cártel, yo he dicho, el cártel no es solo el empistolado, no solo es las caras visibles que hemos tenido del narcotráfico. Los cárteles operan sus propias compañías importadoras, exportadoras, que además les sirve no solo para traficar drogas, sino como una forma de lavado de dinero. Tenemos el caso, lo has comentado, de los caballeros templarios o la familia michoacana en puertos de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, pero tenemos también el puerto de Manzanillo, que ha sido uno de los puertos más permeados por el narcotráfico. Es uno de los puertos clave. Ahí estamos hablando del cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa, que ha tenido influencia en ese puerto, y también la familia michoacana, que además ese es un puerto clave para la llamada ruta Asia-Pacífico. ¿Qué es la ruta Asia-Pacífico? Geográficamente es una ruta que conecta los continentes desde América, México, hasta los países asiáticos. ¿Por qué son tan importantes? Los países asiáticos a nivel internacional tienen los principales puertos del mundo. Los primeros 9 puertos más importantes del mundo son asiáticos. ¿Qué representa para el narcotráfico internacional? De Asia vienen todos los precursores químicos que se utilizan para la manufactura de todo tipo de drogas. Pero además ahora, por estas rutas, los traficantes mexicanos han comenzado a instalar laboratorios de drogas en Asia. ¿Y cómo hacen esta transferencia? Lo hacen vía portuaria.
México, la mayor parte de su comercio internacional es vía portuaria y muy poco se ha hablado de la infiltración de los cárteles de la droga en estas zonas. Por eso este libro es revelador en ese sentido, pero además porque da una idea también del gran fracaso que ha significado la llamada lucha contra las drogas o la llamada lucha contra el crimen organizado. ¿Por qué? Porque las estructuras de los criminales están intactas, las empresas siguen operando. O sea, los capos que caen y que anuncian con bombo y platillo. Te lo diré con un ejemplo muy claro. Durante mucho tiempo nos dijeron que Joaquín Guzmán Loera era el traficante más peligroso del mundo y era casi, lo ubicaban como tan peligroso como Bin Laden. Joaquín Guzmán Loera lleva meses en prisión, pero el cártel de Sinaloa es identificado como dueño de muchas de las embarcaciones que navegan los mares día y noche traficando cocaína. Dueños. Son dueños de esas embarcaciones, tienen sus propias compañías importadoras, exportadoras, operan desde muchos puertos, no solo de México, no solo controlan la parte de la ruta Asia-Pacífico. Y tan grave es este problema como el hecho de que ahora los cárteles mexicanos cobran derecho de piso a organizaciones criminales por el uso de mares. O sea, derecho de agua ahora también. Sí, derecho de mar. Eso me lleva a hacer este vínculo, este puenteo, que me parece que es una continuación mucho más extensa del libro del Cártel Negro a Mares de Cocaína. Y otra vez regresamos a Pemex y otra vez al petróleo y al nivel de penetración que ya tienen el crimen organizado en México. Y me hace pensar en la reforma energética, Ana Lilia. Me hace pensar en el escenario que tienen estas empresas extranjeras, ¿no?, que quieren participar en la exploración y extracción de petróleo en México. Pues ¿para quién van a terminar trabajando? O sea, ¿cómo? Casi podríamos decir que ni siquiera hay condiciones en lo que toca a la reforma energética. También por esta vía. O sea, no hay condiciones. ¿Qué condiciones? ¿Quién va a mandar ahí? ¿Cuál es tu lectura de eso? Pues te diré que va a mandar quienes han mandado ahora. En muchas regiones de México, quienes controlan, quienes dicen si un pozo trabaja o no, si una planta trabaja o no, son los cárteles. Y eso yo lo documenté en el libro El Cártel Negro con información de inteligencia de las propias estructuras que hacen los trabajos de vigilancia en petróleos mexicanos, que son militares, y que esta información que había permanecido oculta por muchos años y que se dejó crecer la operación del narcotráfico en la industria petrolera. Creo que la reforma energética adolece, como ha ocurrido con todo el país, de un serio plan y un serio programa de combate a la corrupción. Ese es uno de los pilares para hacer de Pemex una empresa efectiva, y yo no veo que funcionarios corruptos que han saqueado Pemex durante tanto tiempo, los delincuentes de cuello blanco, estén enfrentando procesos. Yo no veo eso. Y creo que se debe aplicar ese principio básico de limpiar la corrupción como nosotros limpiamos las escaleras, ¿no?, de arriba hacia abajo. Porque la corrupción que aqueja a la industria petrolera mexicana está desde los eslabones más altos, y yo lo documenté en tiempos del presidente Vicente Fox, cuando sus hijos y su propia esposa eran gestores para la naviera Oceanografía, que ahora es identificada como una de las compañías, un emblema de la corrupción. Y que eso fue lo que revelé en mi libro Camisas Azules, Manos Negras, y por eso recibí amenazas. Al cabo del tiempo fue evidente que todo lo que yo había documentado era real, y que además causó un quebranto a nivel internacional a algunos corporativos financieros. Sí. Pero además lo que queda claro es que el silencio,
la complicidad por colusión o por omisión de las autoridades mexicanas ha favorecido al crimen organizado. Ocurrió así en Pemex, ocurrió así con la industria petrolera mexicana y ocurre así en los puertos. Y es incluso menester también pensar el riesgo que tienen las empresas extranjeras de que terminen siendo infiltradas, si es que no ya están, ¿no? Por el crimen organizado. Quiero compartirte un dato. Cuando yo presentaba el libro El Cártel Negro, tuve muchas inquietudes de representantes de algunas transnacionales que trabajan en el sector petrolero y que les interesaba hacer más negocios en México. Ellos ya habían tenido secuestros de sus ejecutivos en México, ellos ya pagaban derecho de piso a los traficantes en México y sin embargo lo que a ellos les interesaba era ajustar sus seguros para sus ejecutivos por el riesgo de trabajar en México. Lo que ha ocurrido con la industria petrolera mexicana es lo que ocurrió con la industria petrolera en los años 80 en Colombia, donde las compañías preferían pagar a los cárteles y también a algunos grupos paramilitares la llamada vacuna, que era el monto económico, lo que acá en México se denomina el derecho de piso, con tal de que los dejaran trabajar. Las compañías no van a perder, las compañías vienen a trabajar, vienen a hacer sus negocios y lo que pasa en el país no les importa. Ellos lo que hacen es darle una prima más alta a su ejecutivo que trabaja en países en peligro, pero no van a dejar de hacer negocios. Aunado a que las compañías más importantes del sector energético también han estado implicadas en graves casos de corrupción en México. Nos quedan 3 minutos, Ana Lilia. Nosotros recientemente hicimos un reportaje que se llama Veracruz, la fosa olvidada, y salían lo que toca a cifras, datos duros de secuestros, desapariciones y homicidios dolosos. El puerto de Veracruz siempre es el más alto y ahí está la Marina. Así es. Y no puedo sustraerme también de pensar en la Marina, en Lázaro Cárdenas, en Tampico, Tamaulipas, ¿no? En Altamira, y el papel que está teniendo la Marina ahorita, pues, ¿cómo explicar que en los lugares donde hay puertos es donde hay más desapariciones? ¿Y cómo explicar el que se le ha dotado a la Marina de atribuciones también para combatir al crimen organizado y no vemos un trabajo efectivo? Porque si hubiera un trabajo efectivo, entonces no estarían operando todos los cárteles que han operado durante muchos años en México. Creo que hay una gran simulación en este sentido. Las Fuerzas Armadas en distintos momentos se han utilizado con un fin meramente pues al servicio del presidente. Ocurrió así con el ejército en tiempos de Felipe Calderón y no dudo que ocurra así con la Marina en estos tiempos. Y recientemente el secretario de la Marina hace declaraciones de una manera bastante particular, muy endeble en su argumentación, en su estructura política. ¿Cómo leer un personaje así como secretario de la Marina? Bueno, primero creo que ha habido en todo este tema, lo que ha ocurrido en México, hay muy poca sensibilidad por parte de las autoridades, pero creo que la manera en que se han hecho manifiesta el descontento de la sociedad también está exigiendo autoridades a la altura de las circunstancias y no lo están. La sociedad mexicana está demostrando un nivel de participación muy alto, creo que irá incrementándose. Y habría que preguntarle al señor también dónde está la rendición de cuentas del trabajo que han hecho para el combate al crimen organizado. Pues si se les dio esas atribuciones, entonces no es compatible con el nivel de violencia que hay en todo el país. Y tú has citado un caso muy particular, el puerto de Veracruz. Habría que preguntarle a esos náuticos que identifican ese puerto como un narcopuerto, porque ellos cuentan para este libro cómo los cárteles suben a sus barcos a reclutarlos, a que trabajen con ellos de manera obligada muchas veces. Sí. Pues de verdad es una lectura obligada que de verdad le recomendamos muchísimo que lea este libro de Ana Lilia, Mares de Cocaína,
Búsquelo, entiendo que ya se está agotando y no es una promoción a manera de comercialización, es más bien de verdad porque nos parece una lectura obligada que es del interés de todos los mexicanos y mexicanas y de otros lugares también, darle una lectura a este brillante trabajo de Ana Lilia. Gracias, Ana Lilia. Gracias, ¿Sí? Ernesto. Gracias a usted, que tenga usted un buen día, buena tarde, buena noche, según nos vaya, como nos está yendo. Nos vemos pronto.